Estando en Chiquinquirá, pues me di cuenta que la cosa era mucho más grande, de que había toda una red de testigos fabricados, obviamente, en contra del doctor Uribe y en contra del doctor Luis Carlos Restrepo. Me encontré entonces allá un compañero de armas que estuvo conmigo en las FARC, conocido como Eliezer, Luis Eduardo Montero Vargas. Luis Eduardo Montero Vargas. Luis Eduardo Montero Vargas se sentaba conmigo a hablar todos los días en la misma celda, patio 7, de la casa de Chiquinquirá, porque éramos así vecinos de celda a celda. Y él me decía que estaba ahí porque se había comprometido con la doctora Piedad Córdoba y con el doctor Cepeda para rendir un testimonio, según él, no sé si sería cierto, en contra del doctor Uribe y en contra del doctor Luis Carlos Restrepo. Y que a cambio de eso le han ofrecido una cantidad de beneficios. Me decía el señor Luis Eduardo Montero Vargas, más conocido en la FARC como Eliezer. No sé si era, si eso es cierto que le ofrecieron beneficios o no. Él me lo decía. Me dijo, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que su papá y una hermana los iban a sacar del país y que ya estaban haciendo el trámite para llevarlos a España. No sé si será cierto que los sacaron, pero él me dijo a mí hace poco, porque yo me hablo con él, somos amigos, que sí, que efectivamente a su papá y a su hermana les habían cumplido y que estaban en España. No sé en qué calidad, si asilados o no sé, la verdad, no sé. Pero Montero Vargas me insistía y me insistía también, no sea pendejo, mire hermano, no sea pendejo, rinda de testimonio así como le están diciendo, eche pa'lante, porque ese es un término muy de la cárcel, eche pa'lante a Uribe, eche pa'lante a Luis Carlos Restrepo, porque eso es lo que quiere la doctora Piedad Córdoba y eso es lo que quiere el doctor Cepeda, me decían a mí ellos. A tal punto que fue tanta la cosa que una vez se presentó un evento dentro del establecimiento de la cárcel de Chiquinquirá y fue la doctora Piedad Córdoba a ese evento. Y me mandaron a llamar a mí que la doctora Piedad Córdoba necesitaba hablar conmigo. Y yo no quise salir del patio. Y fue con el mismo interno que estuvo conmigo años atrás en la cárcel de la Picota del Paz B. O sea, el señor Andrés Vélez. Ahí deben estar los registros. Si la audiencia lo quiere verificar, los registros existen en la cárcel de Chiquinquirá. Pipintá, estando yo en Chiquinquirá, me seguía llamando. Yo tengo anotado el número telefónico ahí donde Pipintá me llamaba. Me llama muchas veces a insistirme con el mismo cuentico de siempre. No sea pendejo. Mire que a mí sí me están ayudando. Mire que a mí sí me están dando. Mire, eso me decía él. Y de esa manera, señor abogado y la audiencia presente, este calvario que yo he venido viviendo por esa circunstancia de esta falsa desmovilización, como la llaman los medios de comunicación y como la llama la fiscalía, pues para mí ha sido muy comprometedora porque ha estado mi vida de por medio. Inclusive está la presión para que yo diga mentiras en contra del presidente Uribe, y está la presión de que yo diga mentiras en contra del comisionado de paz, que mi vida ha estado en riesgo, no una vez, sino varias veces, muchas veces. Yo mantengo comunicación fluida con el señor Luis Eduardo Montero Vargas. Inclusive me sorprendí mucho porque ahora poco vi una foto de Luis Eduardo Montero Vargas, la misma persona que me insinuaba a mí decir mentiras, con el doctor Cepeda. Traigo la foto ahí para mostrársela a esta audiencia. Él mismo me dijo a mí, el señor Luis Eduardo Montero Vargas, que el doctor Cepeda, eso me lo dijo él, lo tenía trabajando en la subunidad de la UNP, escolta del doctor Gustavo Bolívar. Eso me lo dijo él. La audiencia lo podrá verificar. Bueno, gente, se confirma, gente, sale evidencia probatoria. Hoy se confirma, gente, de que un miembro de las FARC hoy denuncia de que Iván Cepeda
armó un plan criminal en contra de Álvaro Uribe de buscar gente a miembros de las FARC para que armaran un proceso falso a Álvaro Uribe y el comisionado de paz. Hoy se confirma, gente. Hoy tenemos acá el explosivo audio para que ustedes hagan el favor, compartan este audio donde se certifica de que Iván Cepeda es el creador de falsos procesos junto con el grupo terrorista de las FARC. Las FARC empeñadas en armarle un proceso falso. Recordarán ustedes de que el mismo Iván Cepeda recibió 5 millones de dólares para pagarle a la corte guerrillera y corrupta armar ese proceso de que ya Iván Cepeda había armado, de buscar falsos testigos para que culparan a Álvaro Uribe de un asesinato, de que Álvaro Uribe había asesinado a un miembro del ELN. Gente, esta es una rata. Iván Cepeda es una rata y debe ir preso este asesino criminal, ladrón del grupo terrorista de las FARC. Hoy se saben, gente, hoy tenemos el explosivo audio para que ustedes hagan el favor y compartan para que se den de cuenta quién es esta rata criminal. Algún día Iván Cepeda tiene que ir tras las rejas. No solamente Iván Cepeda, sino que esas ratas asesinas de la corte guerrillera y corrupta. Todo ese nido de ratas de la corte tienen que ir presos, estos asesinos junto con sus familias, porque estas ratas recibieron 5 millones de dólares para favorecer a Iván Cepeda y armar un proceso falso y disfrutar ese dinero junto con las familias de estos asesinos magistrados, corruptos, ladrones y criminales. Escuchen estos audios. Estando en Chiquinquirá, pues me di cuenta que la cosa era mucho más grande, de que había toda una red de testigos fabricados, obviamente, en contra del doctor Uribe y en contra del doctor Luis Carlos Restrepo. Me encontré entonces allá un compañero de armas que estuvo conmigo en las FARC, conocido como Eliezer, Luis Eduardo Montero Vargas. Luis Eduardo Montero Vargas. Luis Eduardo Montero Vargas se sentaba conmigo a hablar todos los días en la misma celda, patio 7 de la casa de Chiquinquirá, porque éramos así vecinos de celda a celda. Y él me decía que estaba ahí porque se había comprometido con la doctora Piedad Córdoba y con el doctor Cepeda para rendir un testimonio, según él, no sé si sería cierto, en contra del doctor Uribe y en contra del doctor Luis Carlos Restrepo. Y que a cambio de eso le habían ofrecido una cantidad de beneficios. Me decía el señor Luis Eduardo Montero Vargas, más conocido en la FARC como Eliezer. No sé si era, si eso es cierto que le ofrecieron beneficios o no. Él me lo decía. Me dijo, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que su papá y una hermana los iban a sacar del país y que ya estaban haciendo el trámite para llevarlos a España. No sé si será cierto que los sacaron, pero él me dijo a mí hace poco, porque yo me hablo con él, somos amigos, que sí, que efectivamente a su papá y a su hermana les habían cumplido y que estaban en España. No sé en qué calidad, si asilados o no sé, la verdad, no sé. Pero Montero Vargas me insistía también, no sea pendejo, mire hermano, no sea pendejo, rinda de testimonio así como le están diciendo, eche pa'lante, porque ese es un término muy de la cárcel, eche pa'lante a Uribe, eche pa'lante a Luis Carlos Restrepo, porque eso es lo que quiere la doctora Piedad Córdoba y eso es lo que quiere el doctor Cepeda, me decían a mí ellos. A tal punto que fue tanta la cosa que una vez se presentó un evento dentro del establecimiento de la cárcel de Chiquinquirá y fue la doctora Piedad Córdoba a ese evento.
y me mandaron a llamar a mí que la doctora Piedad Córdoba necesitaba hablar conmigo. Y yo no quise salir del patio. Y fue con el mismo interno que estuvo conmigo años atrás en la cárcel de La Picota del Paz B. O sea, el señor Andrés Vélez. Ahí deben estar los registros. Si la audiencia lo quiere verificar, los registros existen en la cárcel de Chinquirá. Pipintá, estando yo en Chinquirá, me seguía llamando. Yo tengo anotado el número telefónico ahí donde Pipintá me llamaba. Me llama muchas veces a insistirme con el mismo cuentico de siempre. No sea pendejo. Mire que a mí sí me están ayudando. Mire que a mí sí me están dando. Mire, eso me decía él. Y de esa manera, señor abogado y la audiencia presente, este calvario que yo he venido viviendo por esa circunstancia de esta falsa desmovilización, como la llaman los medios de comunicación y como la llama la fiscalía, pues para mí ha sido muy comprometedora porque ha estado mi vida de por medio. Inclusive está la presión para que yo diga mentiras en contra del presidente Uribe, y está la presión de que yo diga mentiras en contra del comisionado de paz, que mi vida ha estado en riesgo, no una vez, sino varias veces, muchas veces. Yo mantengo comunicación fluida con el señor Luis Eduardo Montero Vargas. Inclusive me sorprendí mucho porque ahora poco vi una foto de Luis Eduardo Montero Vargas, la misma persona que me insinuaba a mí decir mentiras, con el doctor Cepeda. Traigo la foto ahí para mostrársela a esta audiencia. Él mismo me dijo a mí, el señor Luis Eduardo Montero Vargas, que el doctor Cepeda, eso me lo dijo él, lo tenía trabajando en la subunidad de la UNP, escolta del doctor Gustavo Bolívar. Eso me lo dijo él. La audiencia lo podrá verificar.